A mí me conmocionó un poco esta historia, porque podemos ver a Eutico, un joven apasionado por las cosas de Dios. ¿Por qué apasionado? Porque la Biblia no narra en ningún momento que Eutico estaba en aquel lugar porque él estaba obligado por los padres. Eutico no estaba allí porque realmente quería cumplir un capricho de la carne, sino que él estaba allí porque él entendía que él tenía necesidad de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba allí escuchando palabras de Dios. Pero hay un sistema, algo que me llamó la atención. Muchas veces nosotros distraemos y no es porque no amemos a Dios. Muchas veces nos confiamos en la postura en la que creemos que estamos parados, que muchas veces terminamos descuidándonos de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver la historia donde dice que Eutico estaba sentado en una ventana. Si nos ponemos a analizar qué significa una ventana hoy en día, una ventana sentado, dice la Biblia que él estaba sentado, ni estaba afuera ni estaba adentro. Así mismo vemos personas en los caminos del Señor que no nos ponemos firmes. Si queremos estar adentro realmente escuchando lo que tenemos que escuchar, pero tampoco decidimos si vamos a estar afuera. Y esas son las personas que Dios les llama tibio. Es mejor que usted sea caliente o que sea frío y no que sea tibio. Porque lo tibio dice la Biblia, dice el Señor, yo lo vomitaré. Es mejor que usted se declare caliente o mejor se declare frío. ¿Por qué? Porque cuando una persona se declara una persona fría, está siendo una persona tanto consciente delante de los hombres como delante de Dios. Y una persona tibia es aquella persona que dicen creer en Dios, pero más no siguen a Dios. Entonces, si nos ponemos a analizar la lectura, podemos ver que Eutico era un joven que, aunque él estaba sentado en aquella ventana, pero estaba escuchando palabra de Dios, pero sucedió algo. Dice la palabra que Eutico cayó en un sueño profundo y cayó de un tercer piso. Así mismito nos pasa a nosotros actualmente. Muchas veces en nuestras vidas nosotros hemos sido Eutico. Muchas veces nosotros hemos sido aquel joven. ¿Por qué yo lo digo de esa manera? Porque el sueño puede representar las cosas que nosotros vemos bien, pero que nos alejan de Dios. Porque Eutico estaba en ese momento dormido. Él dijo, no, quizá él en otras prédicas pueda ser en la que Pablo no le estaba dando. Él dijo, bueno, quizá yo no me dormí en las otras, pero en esa, por un día que yo no haga, no es nada. Y mira, te vino las consecuencias. Así mismo hoy en día caminamos mucho en el pueblo de Dios. Y hacemos las cosas por un momento porque pensamos que eso no va a dañar nuestra vida espiritual. Por ejemplo, un siervo o una sierva de Dios que se queda un día en su casa, que no quiere ir a la iglesia. Ay, ¿por qué? Hoy empezó una novela nueva, yo voy a ver de qué se trata. En total, yo voy todos los días a la iglesia. La Biblia no me enseña que por yo no ir un día a la iglesia yo me voy a perder. Por ahí viene el segundo día y decimos, pero yo me quedé con la incógnita. ¿Y qué pasó con el protagonista en la novela? Pero ya van 2 días de culto abajo y nuestra vida espiritual. Pero yo soy una persona que habla mucho de Dios. Yo salgo a la calle a predicar. Por 2 días que yo me quedo en mi casa no es nada. Gloria a Dios. Hasta que ahí nuestra vida se vuelve una monotonía. Y cosas que veíamos sencillas se van acumulando en nuestras vidas como un óxido. Y cada día que pasa nos hace daño. Gloria a Dios. Porque quizás Eutico en aquel momento él se confió. Y dijo, bueno, yo estoy aquí en un lugar que no creo que pueda pasar nada, pero lamentablemente recuerden también que mire, esto es un tema tan largo que tiene mucha tela por contar. Y usted se va a poner lo que usted más decida, porque aquí lo que queremos es salvarnos todos. Gloria. Porque si nos ponemos a pensar, ese sueño
también representa en la vida actual las luchas que un cristiano lleva en su corazón. ¿Por qué puede representar las luchas que un cristiano lleva en su corazón? Porque muchas veces estamos en la iglesia y tenemos cosas por dentro que sabemos que no hacen daño, mas no hacemos nada para quitarlas de nosotros. Y recuerden que el que se duerme espiritualmente, aunque sea por un minuto, el enemigo puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Gloria a Dios. Pero algo que yo me puse a analizar de esta historia es que cuando Eutico descendió de aquel lugar, del tercer piso, dice en el versículo 9 que él cayó muerto. Los demás se quedaron, pero wow, cayó muerto. Usted sabe una cosa, que yo me quedé analizando algo que me llamó la atención, donde dice en el versículo 10 que Pablo fue, lo abrazó y lo levantó y estaba vivo. ¿Usted sabe qué significa esto? Que el mundo muchas veces ve nuestro tropiezo y dice, ya ese no va para ningún lado, ya ese murió, ya ese lamentablemente, yo sabía que ese no era nada. Por una cosa es lo que el mundo dice y otra cosa es el plan que Dios tiene sobre nosotros. Y recuerden que mientras nosotros tengamos temor de Dios, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Porque quizá la multitud pensaba que Eutico estaba muerto, pero ahí podemos ver que Dios a través de Pablo llegó a su encuentro y lo levantó. ¡Gloria! Porque mientras la multitud lo veía, que él estaba en el suelo, lo veía como muerto. Porque muchas veces el ser humano se limita a ver lo que está por fuera y dice, no, esa persona se le ve que no tiene ministerio, esa persona se le ve que no va a llegar a ningún lado, esa persona se le ve que ni tiene futuro. Pero lamentablemente hay un sistema. Una cosa es lo que el diablo y la boca de la gente diga, y otra cosa es el destino que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Porque quizá Eutico se descuidó por un momento. Aleluya. Por un momento. Y mira el lugar donde él estaba. Él se descuidó por un momento. Los demás lo veían como muerto, pero Dios decía, no, él está vivo. Amén. Y algo que me llama la atención. Sin embargo, mira, Eutico, la Biblia nos dice que él estaba en un bar. Eutico no estaba en una reunión criticando. Amén. Eutico no estaba en un lugar bebiendo nada de eso. Eutico estaba escuchando palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado aún cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Amén. Porque muchos estamos dentro de la iglesia y es mejor como que si estuviéramos fuera. Gloria a Dios. Porque muchas veces fingimos. Estamos bien porque estamos aquí en la iglesia, porque nos sentamos, porque venimos, porque cantamos, porque hablamos lindo y porque yo soy la mejor del mundo y porque a mí es la que Dios más me habla. Pero sin embargo nuestro corazón hace mucho que está afuera y lejos de Dios. Gloria a Dios. Entonces cada día nosotros tenemos que esforzarnos y cuidar nuestro ministerio. No confiemos porque el Señor me ama bonito. No nos confiamos, no, porque yo voy todos los días a la iglesia. Recuerden que el Señor demanda más de nosotros. Porque yo he visto mucho estar dentro de la iglesia, durar años dentro de la iglesia y hacen cosas peores que los impíos. Hacen cosas peores que los inconversos. En aquel tiempo fue Eutico, por hoy en día somos nosotros. Y recuerden que cuando la Biblia menciona un personaje, aunque no detalle mucho de esos personajes, es porque ese personaje en el mundo actual está marcando una hazaña. Porque la Biblia es como son escrituras escritas como pasadas, pero refiriéndose al presente, y eso es lo que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, fue Eutico, pero hoy podemos ser nosotros. Pero recuerden que si tenemos temor de Dios, Dios puede llegar a nuestro encuentro. Y eso lo podemos ver en la historia cuando Lázaro murió, que Jesús llegó. A pesar de que tenía varios días, Jesús lo resucitó. Amén. Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo que sucede es que cuando nosotros creemos en Dios y aún fallamos, podemos levantarnos y decir, Señor, mira,
Yo sé que espiritualmente estoy muerto, que fallé, pero hoy yo me entrego delante de ti, porque yo sé que nosotros somos limitados, pero tú eres ilimitado. Y lo que yo no puedo hacer en mi vida, yo sé que tú lo vas a hacer. Y algo que me llama la atención sobre la historia de Eutico es que en aquel lugar, dice la palabra, que estaban todos escuchando y había lámpara encendida. Recuerden que las lámparas pueden simbolizar nuestra vida espiritual. Eutico quizás tenía una lámpara encendida, digo yo, pero se durmió y se descuidó. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? Vamos a ver qué estamos haciendo mientras nuestra lámpara creemos que está encendida. Tenemos que revisar cada día nuestra vida espiritual, porque siempre como seres humanos tenemos algo que cambiar. Siempre como seres humanos nosotros no somos perfectos. No, el único perfecto es Dios. Amén. Pero si Jesús vino a la tierra y trató de andar en la perfección, recuerden que él antes de irse dijo: si yo hice todo lo que hice, ustedes en mi nombre podrán hacer cosas mayores. Significa que es difícil, pero no imposible. Amén. Y cuando vemos el final de la historia, podemos ver que la historia dice que Eutico, cuando Pablo fue y lo abrazó y dijo: está vivo, y lo levantó. Fueron y repartieron los panes para esa noche, para luego despedirse, y todos se maravillaban. Es que los demás que vieron tu caída y vieron como Dios luego te levantó, tendrán que testificar por ti lo que Dios hizo en tu vida. Gloria. Aquellos que dijeron: esa no vale nada, esa no va para ningún lado, esa no es cristiana, esa no es nada, ustedes verán que le voy a dar un mes. Son los primeros que tendrán que decir verdaderamente que Dios está trabajando con ella, verdaderamente que Dios la usa a ella, verdaderamente que Dios mora en su hogar. Porque mira, yo pensaba algo, pero la muchacha está diferente, la muchacha está cambiada. Porque aquellos que con sus ojos miraron y confesaron lo bueno de ti, son los mismos que tendrán que testificar y decir verdaderamente que Dios vive y verdaderamente que vale la pena creer en Dios. Porque si fulanita pudo cuando yo también puedo. Aleluya. Y la historia de Eutico, una historia que se ve sencilla, pero no, tiene un mensaje pero muy profundo, que hoy en día este mensaje es algo que se está dando en el pueblo de Dios, donde muchos, porque estoy en la iglesia, se han confiado de que Dios le habla bonito, porque Dios me bendice, y ya creen que con eso son salvos, y lo que están haciendo es descuidando su vida espiritual. Como también representa aquella persona que cuando Eutico estaba sentado en la ventana, que ni estaba afuera ni estaba adentro, representa aquella persona que están en el mundo, pero también están en la iglesia. Representa aquella persona que escuchan palabra de Dios, pero más sin embargo no quieren obedecer lo que Dios dice. Aleluya. Entonces, esta historia me chocó mucho, porque aparte de que le estoy predicando, me está golpeando. Amén. ¿Por qué me está golpeando? Porque eso me hace acordar a mí en una ocasión que yo me confié tanto en que yo vivía una vida de oración. Yo ayunaba todos los días. El estómago en una ocasión ya hasta se me estaba dañando porque yo ayunaba pisado. Yo dije, bueno, ya yo con esto estoy por el reino ganado. Y me confié de esto, cosa que me pesó. Y en una ocasión sucedió que estaba yo acostada en mi cama. Y yo hice algo días antes que yo sé que le fallaría. Yo dije, pero por un día que yo fallaría, yo no me voy a perder por eso, oye. Yo no me voy a perder por eso. Y cuando yo estaba acostada en aquel lugar, me estaba haciendo una revelación donde había una serpiente y la serpiente estaba herida. Yo entendí en el sueño que ella estaba herida porque en algún momento yo la herí con ayuno y oración, pero ella nunca se fue. Ella siempre me siguió y siempre estuvo pendiente a mí. Y yo decía, pero ¿cómo es que ella con tal la mitad se mueve como con tal velocidad y como con esa agilidad? Y en un descuido, cuando yo me volteé así en el sueño,
ella se me metió en el oído derecho. Y yo en el sueño le decía a Chucky, ayúdame, ayúdame. Pero él no pudo ayudarme, ella se me metió por ahí. Y en el sueño yo lloré y dije, ay de mi vida que ella entró. Porque eso me causará tanta persecución que hasta muerte me puede causar. Cuando yo me levanté, yo sentí tanta tristeza por mí misma y dije, Jehová, perdóname. Yo sentía que yo me quería caer muerta, porque yo automáticamente sentí como el Espíritu Santo se apartó de mi lado. Porque yo entendí que yo me confié tanto, porque yo oraba, porque yo ayunaba, porque yo decía, por algo que yo haga mal, por eso no es nada. Sin embargo, el enemigo, como ese día, yo le estaba dando capotazo, él dijo, no te preocupes, dale ahí que cualquier momento te cansa, me toca a mí. Y así mismo fue. Cuando yo me cansé, porque yo dije, no, que él está derrotado. En un momento que me descuidé, dijo, pero ven acá. Y tú no eres la que la semana pasada estaba diciendo el Señor reprende y ahora. Y yo me sentí tan mal, que yo tuve que salir de mi casa el otro día temprano, en la tarde, voy a arrodillarme en el altar para pedirle perdón a Dios. Y a partir de ese día aprendí que uno como cristiano no se puede descuidar. Que las cosas que uno ve sencillas, no, porque si yo hago todo por un día, yo no me voy a perder. No, porque si yo no oro un día, yo por eso, eso en mi vida espiritual no causa nada. En total, por un día que yo no ore, yo por eso no me voy al infierno. Y son cosas que aunque uno la vea sencilla, le hacen daño a uno en su vida espiritual. Entonces, tenemos que analizar más profundo la historia de Eutico. Porque en aquel tiempo fue este joven, pero hoy podemos ser uno de nosotros. Y Dios lo que quiere es que uno se salve. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, yo me voy, pero yo vengo pronto. Y tengo morada preparada para cada uno de ustedes. Significa que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero uno tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque uno un año no ve como mucho, 2 años no lo ve como mucho. Pero recuerden que esta vida pasa rápido y es pasajera. Y 50 años, si nos ponemos a analizar, pasan rápido. Porque ¿quién va a pensar que yo ahorita es febrero? Y ahí se mueren los meses y es diciembre. ¿Qué quiero dejar yo con esto? Que el tiempo pasa rápido. Solo tenemos que guardarle fidelidad a Dios. Es mejor guardar 50 y 100 años de fidelidad a Dios para uno poder gozar de una vida eterna que es más de 50 años, que serán miles y millones de años, no tiene acabadera. Entonces, hermanos, busquemos más de Dios, esforcémonos más en Dios. Tratemos de hacer las cosas bien en Dios. No esto porque yo hoy no hice esto y eso no me va a afectar. Mire, el mundo espiritual es más real que este mundo que nosotros en el cual estamos viviendo. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, eso se refleja en el mundo espiritual. Y recuerden que la más mínima cosa que uno hace mal, eso le sirve al enemigo como bala para balearnos nosotros mismos. Amén. Hasta aquí mi oportunidad, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Poderoso Dios. Venga.